Ok, chicos, bueno, en el día de hoy estamos, como todos saben, estamos planificando con Javi el viaje que vamos a hacer a la pica de Star. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo va a hacer la misma pica de Star, que es muy aburrida. Javi y yo, como somos corsarios, como somos zorros, vamos a hacer algo diferente. Queremos darle adrenalina y ese es lo que nunca se ha hecho, o lo que no todo el mundo hace. Porque está muy aburrido, subir, bajar. No, nosotros vamos diferente. Como vieron en el live anterior, vamos a hacer, cuando subamos, 3 cimas. La pica de Stats, el Montcal y también el Verdaguer. El otro pico no estoy muy seguro, en la otra punta, que se llama la punta de Gavarró, porque he leído que es bastante técnica, que es muy aérea, sobre todo la bajada. Y yo estoy felizmente casado con 2 hijas y bueno, quiero regresar a mi casa. Así que yo personalmente dudo que vaya a la punta de Gavarró. Pero sí haremos a 3. El punto es que todo el mundo cuando está arriba vuelve y baja, pero no, Javi y yo como buenos corsarios y como buenos zorros, no, nosotros vamos a dormir esa noche en el refugio Pinet, viendo a Mamá Oso con sus ositos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que voy a enseñarle ahora lo que vamos, cómo vamos a regresar de nuevo el día 2. Claro, todo el mundo pues vuelve y hace la misma tontería, vuelve y rehace lo que se hizo el día anterior. Nosotros no. Nosotros vamos a hacer y te voy a enseñar. Mira, nosotros vamos a salir del refugio de Pinet, que está aquí. Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner en 3D, que se vea el entorno de ¿dónde dormimos? Aquí, viendo el laguito, a Mamá Oso con sus ositos. Miren qué belleza, como, o sea, ¡buah! Javi, prepara la guitarra. El punto es que nosotros vamos a caminar este camino y aquí, en vez de hacer una izquierda para volver a subir todo aquello, vamos a hacer por aquí. Subimos por este tramo. ¿Vamos a descubrir la Coca-Cola? No, porque hay un sendero que te lleva. Entonces, seguimos y aquí conectamos con este camino, que es donde nos llevaba a la pica de Stats y todo eso. Claro, no hay que volver a subir ese desnivelzazo. Así que cogemos y hacemos una derecha. Aquí es el único punto, la única subida ya fuerte. Pero como quiera, son nada más 1080 de desnivel. Aquí hicimos una derecha. Todo el mundo baja por aquí y sigue recto. Nosotros hacemos una derecha y subimos el pic del Soyo. Luego cresteamos por aquí y seguimos toda esta belleza en este valle. Wow. Bordeamos estos 2 laguitos. Coño, cualquiera vaya a ver estos lagos, pero no, porque ya estos lagos lo vimos cuando veníamos subiendo. Fíjense que esta es la ruta de subida, ¿eh? Estamos en paralelo bajando. Luego subimos aquí y seguimos bordeando. Aquí hacemos una izquierda que podemos perfectamente coger por aquí. Lo que pasa es que yo necesito ir a ver este refugio porque mi Transpirenaica yo ya tenía dormir aquí una noche. Así que seguimos aquí para ver este refugio. Así vemos este lago y este lago. No dormimos nada. Pasamos por este refugio. Vemos este lago y seguimos de bajada. Luego aquí hacemos una derecha. Aquí podemos hacer 2 cosas. O lo que hace todo el mundo, que es muy aburrido, y se van al parking de la Mollinaza o Molenaza, o como se llame, o nosotros hacemos una derecha. Y seguimos. Seguimos. Mira qué lindo. ¡Wow! ¡Wow! Y luego aquí, pues, en este parking de la Farga, nos recogería el taxi. Y bueno, y esta es, Javi, ¿en qué lío tú me metes? Estoy obligando, con una punta de pistola te estoy obligando. Ahí está, aquí bueno, está Javi. Mi pistola, mira. Javi, ¿qué tú opinas del megagrupo con el que vamos? Oh, espectacular. Llevamos un atleta del Mont Blanc, llevamos otro atleta del fisiculturismo,
Tenemos a Rambo, Jordi Toms. Tenemos a Alejandro. Tenemos a Juanito, el Javis, por supuesto. Tenemos a James. O sea, oye, vamos a un grupo de élite, ¿eh? Un grupo de élite. Menos nosotros dos, todo el mundo de élite. Compadre, que yo soy un deportista de alto rendimiento, ¿eh? Alto rendimiento, claro. Que por cierto, Javi, tú que eres experto en Garmin, dame una pregunta, viejo. Yo tengo un problema. Mira, si yo me voy a donde dice estado de entreno, dice sobreentrenamiento, carga aeróbica de intensidad alta, insuficiente. Dice que estoy sobreentrenado, pero bueno, yo le clicleo y carga 693, dice muy alta. Entonces dice, tu carga de entreno reciente es alta de lo habitual y es posible que tu cuerpo tenga dificultades para recuperarse. Intenta reducir ligeramente la carga de entreno para recuperar el ritmo. Porque me está mandando a descansar. Pero cuando le doy a carga, me dice, carga aeróbica de intensidad alta, insuficiente. Prueba a incluir algo más de actividad aeróbica de alta intensidad, como sesiones más intensas de carrera o bicicleta. Te ayudarán a mejorar. Me manda a descansar y aquí me manda a, mira quién tenemos aquí. Y aquí, James, mi hermano James. Óyeme, está silenciada la llamada. Okay. James, tenemos la ruta de vuelta, la del día 2. Preciosa, acabada de diseñar. Vale, ¿y qué tal va? James, mira, tú sabes que mi amiga Sasha, que hizo la Transpirenaica, ella iba haciendo GR11 con HRP y ella durmió en un refugio que se llama Refugio de Quantincenari, algo así, creo, precioso. Así, es un refugio estilo vallado, pero de los años 50. Y lo descubrimos, Javi y yo ahora. Y vamos a volver el día 2 pasando por ahí. Muy chulo, ya verás. ¿Día 2? Va a ser muy bonito y con unos lagos preciosos aquí, muy románticos. El domingo. El domingo, quiere decir. El domingo, sí. Vale. Así que, James, vamos a estar, James. Una cosa. No, ya te veo, sí. James, entonces tú entiendes, por lo que he leído, tú vas en tienda de campaña. Sí. Ya, yo también. Ya, Javi y yo acabamos de hacer la reserva, lo vamos a ver en el chat, acabamos de hacer la reserva en Valferrera. Y ahora voy a investigar en el francés cómo se hace. Vale. Porque me imagino, James, que tú y yo que vamos en tienda, necesitamos pagar el espacio de la parcela para no irnos de que ahí tú y yo en el medio de la nada. Es que va a ser lo más lógico porque en España, bueno, está permitida la pernocta, que tú te pones por ahí un poquito y con disimulo y estar en un sitio apartado y ya está. Creo que va a ser lo más correcto. Si haces misma delante del refugio, te pueden llamar la atención. Cosa que a mí, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En Goris, me dijeron, tú haz lo que quieras, tírate por allí, mira que están parceladas ahora en Goris. Tú haz lo que quieras, dice, tira por ahí y tal, y dice, ahora nosotros no te vamos a decir nada. Dice, pero si viene la Guardia Civil o el Seprona y te dice algo. No, pero en el caso de Francia, tú puedes pernoctar sin problema. No como en España. Pero Valferrera está en España. Ah, no. Sí, en Valferrera no puede ponerlo en el refugio, no, sí. Tiene que, mi amiga Laura, que hizo la Aneto, me dijo que por ahí cerca del Valferrera no hay donde poner la tienda. Que si quiere poner la tienda es caminar mucho más para arriba. Pero que ahí cerca no hay espacio. ¿Me oye o no? Ahora te oigo. Vale, pues te iba a decir, si en Valferrera no se puede plantar nada porque está en una puñetera ladera. Lo que sí, cuando empecemos el ascenso desde Areu, justo en el cruce que tienes que meterte a la izquierda para subir para Valferrera, ahí bajo los de la tienda y los otros que vayan a Valferrera, pues que vayan a
andando, ¿me entiendes? Y decimos, a tal hora nos vemos ahí arriba en Valferrera, que es por donde continuará la ruta, ¿no? No, es que como no he visto el track, no tengo ni puñetera idea por dónde vamos. Mira, ve cómo estoy aquí, tío. Pero mira en su camión, Javi, ¿dónde está? Es una puta mierda, Wow. Hello. Esto es lo más gitano que hay. No, pero oye, James, está muy chulo, Una mierda. No descansas por la noche, no descansas por el día. Aquí hace un calor de mil demonios en la cabina. Ya. Aquí hace un calor de... Jolines. Bueno, ¿por dónde va el track? Mira, te enseño, James. Mira. Te comparto. Claro. Tiene cara que necesita un café. No, lo que necesito es un par de hostias, porque a mí el café me despierta aquí. A ver. Esa es la circular, ¿no? Sí, bueno, mira, nosotros, el taxi nos deja aquí. ¿El taxi? Sí. ¿Qué taxi? El que nos va a llevar de Areu al parking de la Molinaza. Hasta la Molinaza va el taxi. Un taxi 4x4. Yo estaba hablando con el guardia del refugio y él me dice que el camino está muy malo, que si viene súper lento en un normal, en un turismo normal, lo puede hacer. Pero coño, James, por 10 euros no metamos nuestro vehículo en este camino. A mí me la sopla mi coche, como si me dejo el cárter. No por los 10 euros, sino porque me da igual. Entonces, ¿tú te irías en tu coche? Yo me es que... con el coche a tomar por culo, ¿sabes? Es que no, como tiene el móvil, lo veo pequeño. A ver, el parking este es de la Molinaza. ¿Ese es el parking que va para Valferrera? Sí. Está abajo de Valferrera. El chico que mandé del vídeo decía que si no es muy bajo el coche pasa hasta allí. Yo bajé andando y lo recuerdo de estos de tierra, de forestales, que había algún tramito que otro que se veía empedrado, pero hasta el mismo parking de la Molinaza se podía llegar en coche. Yo por lo menos el año pasado cuando pasé por ahí por el GR11, porque ese es el que baja por el camino forestal hasta Areu, hasta el camping Pica de Stats. Sí, sí. Yo veía aquello transitable y de hecho había un montón de coches arriba en el parking. Mira, Jen, entonces tiene que irme con tiempo porque el taxi cuesta 80 euros y caben 80 personas. En un taxi 80 personas, eso que un autobús. No, es que estaba viendo otra vaina. No, cuesta 80 euros y caben 8 personas. Claro, si tú te vas en tu coche, ya no descalabramos. Ya. No, aparte, mi coche, yo me he metido por caminos forestales en Cazorla, de eso que nada más que pasan los todoterrenos, lo he reventado vivo por debajo, así está, que no va a pasar mi V, pero no pasa nada. O sea, no sé, yo creo que podría llegar. El camino que yo vi, por el que transité bajando, por el que transité bajando desde el puerto de Vallau hacia Valferrera y de Valferrera al camping Pica de Stats, ese camino pasaba mucho coche turismo y familiar. Y creo que el parking ese estuve que pasé por allí, o sea, porque bajé por el camino por estar andando y no lo localizo bien, no le pongo la forma y el sitio en sí, pero yo recuerdo que tenía como una especie de cruz o algo así allí, algo así de madera, había por ahí por el suelo o algo así. Entonces, yo vi un camino transitable, ahí pasaba Tokiski. Bueno, mira un coche aquí pequeñito también. Claro. Mira un Seat León ahí metido. Claro. Y yo lo vi el año pasado, no sé que haya caído una buena riada, porque sabéis que han tenido temporal por ahí, por aquella zona. Con todo esto había tuvo una cascada del Sorrosal, que estaba a reventar.
Aló. Bueno, y todo. Es de una cara que llevo, es que llevo una puta cara. Claro, es lo que te digo. Yo vi muchas furgonetas esas, las camperesas, aunque sean altas, también había coches bajitos. ¡Oh, joder! Ay. Ya, voy a quitar el Bluetooth. Madre mía. ¿Sabes? Ahí hay opción Claro, de llegar. James, ahora sí te oímos mejor. Claro, es que estaba conectado con la mierda de aquí del camión. ¿Hay alguna manera de llegar y poder conectar con el taxi en caso de que estuviera mal el terreno? ¿O eso sería muy tarde ya? Si le pregunto, él me dirá que tengo que reservar con tiempo. Porque él querrá Hay que reservar con tiempo, claro. Él querrá A ver, asegurarse ¿en cuánto tiempo puedes reservar? Lo digo, joder, macho, esto es una mierda, ¿Con cuánto tiempo puedes reservar? Lo digo porque yo voy a llegar antes y puedo hacerme un chequeo de inspección antes de que lleguéis vosotros. No sirve de nada. ¿Saben por qué? Porque no hay señal y tú no vas a tener cómo comunicarte con nosotros. En Areu sí que hay señal. Sí, pero si te vas a ver cómo está el terreno, ya no tenemos cómo comunicarnos contigo. Y ya que tú estás allá, no te vas a devolver para atrás. Pero que es como máximo 30 minutos de subir y bajar, ¿eh? Yo he leído que son como 2 horas, ¿no? Camino de 2 horas, pues yo no me enteré de andar tanto. En 12 coche horas. la gente... Sí que es verdad, te voy a decir una cosa, sí que es verdad que hay un paso controlado para los coches. Y el que accede a ese parque, porque creo que es parque natural, donde está el Valferrera, tiene que pasar primero por la caseta de madera. Porque Sí. llegando a Areu, me acuerdo que pasamos una caseta. Hay un acceso controlado. Por esa parte te compro de que no se puede acceder con el coche. Por esa parte sí, pero yo vi mucho coche turismo subiendo para arriba, a dirección a ese parking. Coño, tú sabes que yo voy a ser viejo. Yo no me voy a regar, man. Yo quiero irme en taxi. No, Porque mi coche es no, híbrido. escúchame. Lo que tengo es Escúchame, batería. Jordi, que vamos todos juntos. Si decide coger el taxi, se coge el taxi, claro. Pero el taxi, a la gente que va a Valferrera y dormimos en tienda de campaña, tenemos que quedarnos en el parking y en el cruce más próximo que el que sube para Valferrera. Es que no sé por dónde pasa el track. Bueno, ¿me puedes pasar el track que has marcado y lo veo en mi casa más grande o en mi móvil más grande? Sí, yo te lo mandé en el chat, pero te lo mando otra vez, claro. Mándamelo por privado, en el chat no lo mandes. Mándamelo por privado y yo podré ampliar, ver y así inspecciono la zona. A ver si me viene una torta de idea y de recuerdo y me acuerdo de la zona. Mira, yo voy a intentar campaña, pero yo ya pagué la primera noche. Sí. Pero ahora te pregunto, en el refugio del día 2, que es aquí. El del día 2. Sí. Viejo. Ese ya está en el lado francés. Sí, este es el lado francés. Eso no hay problema. Fuera del refugio puedes plantar. Ok. Sí, pero por ejemplo, mira, si vemos refugio Pinet, por ejemplo, precio de apertura. Yo vi por ahí. Espera, un segundo que se me cae el moco, tío. Espera. Yo te digo, estoy hecho una mierda yo aquí. A ver. Qué bueno. Ay. A ver. Aparte, ahora te he desconectado del radio cassette y te escucho súper bajito. Luego, otra cosa, habéis dicho de llevar crampones y piolet, ¿no? Alquilados. Sí. ¿Sabéis utilizarlos en caso de reparar? O en caso de reparar, en caso de que haya que usarlo. Si te cae por la ladera. Sí, el self-arrest y que los crampones para no romperte las rodillas y cosas así. Bueno,
Yo creo que sería, hay gente como por ejemplo Ana, y no sé quién más, pero seguramente Ana no tenga experiencia en eso, porque es la primera vez que va a la montaña. Yo creo que si vemos una laderita, antes de subir, hacer ascenso, si vemos una ladera con una buena canchalera de hielito, hacer unas cuantas prácticas de frenado. ¿Tú sabes hacerlo, James? Sí. Yo sé lo que es, Sí. lo que pasa es que no tengo mucha práctica. Yo sé Levantar los pies para no clavar crampones, porque como dice Javi, te revienta las rodillas. Te puedes partir la pierna. El self-arrest tiene que agarrar el piolet así, aquí. Tiene que ahí, y de ahí te das la vuelta, clavas. Tiene que clavar así, tiene que agarrarlo así, así. Sí, sí. Claro. Por eso sería interesante hacer un ensayo antes de subir para arriba. Aunque yo creo que los neveros que nos vamos a encontrar en esa fecha será como los que me encontré por ¿cómo se llama? Subiendo como a Pedrosa. Yo creo que no va a hacer falta. Lo que no puede ser es que nos encontremos ahí y haya hielo, ¿sabes? Entonces, ¿y qué? ¿Sabes? El problema del hielo a esa altura es que si hay al lado un ibón, te resbales y te metas dentro del ibón. Ese es el problema. Porque una caída ahí, pues, normalmente ya empieza a estar bastante... Son ibones concentrados, no es que haya nieve por todos los lados. Porque si hubiera nieve por todos los lados nos tocaría llevarnos hasta raquetas. Entonces, lo que quede en julio, yo creo que lo que va a quedar más que nieve va a ser hielo. Que está bien llevarse los crampones, pero que van a ser para zonas eventuales. Sí, son unas zonas eventuales, sí. Claro. Porque yo recuerdo hacer la expedición a Monte Perdido en invierno y tener que cargar hasta incluso con raquetas, porque es que no se podía acceder desde abajo hasta arriba, no se podía acceder si no llevabas unas raquetas, te hundías. Claro. No sé si eran 50 centímetros de nieve. Imposible avanzar, no se puede. Que es imposible avanzar ahí con una nieve así. Claro. Por eso digo, hacer un ensayito con lo del piolet, el frenado, si vemos algo, y aparte, ya que es alquilado, pues aprovecha y así la gente tiene un poquito de conocer qué debe hacer y qué no debe hacer con unos crampones puestos en caso de resbalón. Estamos hablando, Brocus y Freddy, de cómo usar los crampones en caso de que nos resbalemos. Que estoy viendo que esto es más complicado que el carajo. Ya, buenos días, vamos, perdón por mi cara, Ok, entonces. Ahí tenés el bicho. Vamos a ver. ¿Qué bicho más grande tiene, James? Yo que todo lo que gasto lo calzo grande. ¿Qué pasa? Oye, por cierto, me lleváis un lío con los grupos, tío. O sea, me despierto esta mañana, me veo 2 grupos, uno para porno, el otro para no sé qué. Digo, ¿qué coño pasa aquí? Digo, tú sabes que estamos live, James, ¿verdad? Ya. Vamos a un segundo. James, digo, solo te recuerdo que estamos en live ahora mismo, Que me acabo de despertar, cojones. Javi, pero no te va a lavar la mano. No oigo una mierda. No sé por qué el teléfono no se oye esto. Que si no te va a lavar la mano. Ah, no me las lavo. Después me las lamo. Como los gatos. Madre mía. Bueno, muy fuerte. Muy fuerte. Mira, dame decirle a Juanito que entre. ¿Por qué os escucho tan bajito? Es que tengo que darle a algún lado para, aparte, yo tengo subido el volumen a tope en el móvil. Es que no sé. Jordi habla bastante duro, bastante fuerte. Haciendo pipí. Bueno, James, esta es la pregunta. Ok, te cuento, ya se lo dijimos a James. Alejandro, ya acabamos de hacer la reserva, Javi y yo, en el refugio de Valferrer, que es donde dormimos la noche del viernes. Ya, yo lo voy a anunciar en el chat ahora y le voy a explicar para que la gente haga su propia reserva. Entonces, James, en el de Francia,
Entonces tú dices poner la tienda por ahí, no hay que pagar en refugio, de que mira, voy a poner aquí. Ven, en el lado francés está permitido la pernocta, o sea, puedes plantar tiendas. En los parques naturales y nacionales no te dejan en España. Bueno, de hecho, es que no te dejan en ningún lado. A no ser que, bueno, en parques naturales y tal, pero que tú puedes plantar para pernoctar, eso sí, en España. Pero si el refugio está en Francia, no va a haber problema. A mí ese tema de España a mí no me mola. Claro, claro. No me mola para nada, lo odio. Ok. Entonces, una pregunta, James, ¿y tú sabes cómo ubicar? Loco, yo voy contigo, tú tienes que dormir al lado de mí, no entiendes de campaña, Dime. Que yo voy contigo al lado de ti, no entiendes de campaña, viejo. Vale, pero aléjate bastante, lo digo por los ronquidos, porque yo también ronco. No, viejo, yo no, que me da mucho miedo, o sea, tú tienes que cuidarme. La llevas clara. Claro, James, porque, loco, o sea, no, viejo, tú no puedes dejar solo. Digo, yo no sé cómo pisas esa trampa de Nike yo solo. O sea, tú sabes aquí. Bueno, mira. Área de vivac. O sea, que podemos dormir aquí, podemos poner la tienda aquí. Claro. Ah. El refugio ese que han señalado ahí ese es de pago, ¿no? No, este es el de Francia. Ese no se paga. Es de pago. Bueno, sí. Es cerrado. Sí. Pues mira, tú si tienes 360 grados alrededor del lago, va a poder plantar la tienda si te llama la atención de esa zona, ¿no? Que podría ser que te cobraran a lo mejor 10 pavos de acampar en esa zona habilitada. Pero que teniendo ahí el lago, tienes 360 grados para acampar donde te salga de las narices. ¿Tú quieres que le pregunte al refugio si ellos cobran? Claro, tú pregúntale, la zona que veo en el mapa que me sale Vivac, eso es de cobro. Okay. A lo mejor te hablan en francés. No, pues yo olvídate que yo tengo ChatGPT. ChatGPT, es que tú eres la hostia. Yo resuelvo eso, no. Eso es eso. Ahora, James. Pues nada, voy a dejar porque voy a ver si me despierto un poco, llevo una caraja. ¿Lleva una qué? Caraja, que llevo un sueño encima, voy a ver si me lavo la cara, me ducho. En dominicano, caraja es chica. Es que apenas tampoco, como no os oigo, porque os oigo bajito. Está bien. James, seguimos en contacto. Te mando el GPX. Ok, ya lo estoy yo. Chao. Bye. Rocco y Freddy. Oye, lo que estamos planificando del tema de la comida. Estamos pensando, James, Rocco y Freddy, de llevar nuestras propias comidas. Y la única cena que haremos en refugio es en el lado francés, la cena del sábado. Y después todo lo otro, llevar, por ejemplo, si tú quieres, o sea, Javi y yo vamos a llevar nuestro hornillo y que cada cual compre su comida deshidrofilizada que quiera y la cocinamos en nuestras hornillas, cosas así. ¿Qué tú crees? Sí, es buena idea. O sea, hay que llevar para 2 días, ¿no? Ahí que voy. Mira. El viernes, mira lo que estamos pensando. Salir de aquí o comidos, o lo que yo quiero hacer es desayunar bien el viernes en mi casa y luego en Areu, antes de llegar al refugio, que va a ser más barato, cenar. O sea, a las 7 de la noche, una cena fuerte, porque no va a salir más barato que cenar en el refugio. Sí, luego, el domingo, como nos levantamos a las 4 de la mañana y salimos a caminar a las 5. El sábado. Entonces, el sábado o domingo. El sábado. Entonces, el desayuno lo ponen a las 6. Entonces, tenemos que llevar nuestro propio desayuno. Entonces, cada cual que lleve su sobrecito de café y con el hornillo de Javi y el mío y el de James. Mira, aquí viene Juan y así le explicamos de una vez. ¡Juanito! Dígame usted, que teníamos aquí unos problemas en el trabajo y solucionados. Un saludo, Rocco, aquí Javier, un placer saludaros. Jordi, por supuesto. Hola. Ustedes dirán. Pues mira, Juanito, hemos planificado que la vuelta del día 2 sea por un lugar muy bonito, muchos lagos y todo eso. Entonces, Juanito, lo que estamos hablando ahora es el tema de las comidas. Resulta... Segundo. Sí.
Su coche está abajo. Lo hemos bajado. 124. Sí, puede salir, puede salir. Dime. Ya podéis Aquí. decir, ya, perdón. Sí. Entonces, el caso es que estamos pensando de que llevarnos nuestras propias comidas. O sea, por ejemplo, el viernes, ¿a qué hora tú puedes salir, Juanito? Yo el viernes, yo todavía no lo sé exacto, pero bueno, puedo salir. El viernes viene mi compañero, venga, que tengo aquí, con que no hay problema. A ver, ¿a qué hora sería lo más? ¿A qué hora habéis pensado? Yo entiendo que como tope 2 horas, porque estamos a 4 horas de llegar. Entonces, como tope has dicho, a las 2. Sí. ¿A las 2 puedo salir, venga? Sí. Sí. Entonces, el caso es, de lo que hemos pensado es, el viernes, medio comer, cenar en el pueblo de Areo, que va a salir más barato que cenar en el refugio, que por cierto, acabo de hacer la reserva ya en el refugio. La tuya, ¿te la hago, Juan, y después tú me lo pagas o la haces tú? Sí, hazle, yo te la pago, Jordi. Okay. Ningún problema, te hago un Bizum in situ. Está bien, ok, súper. Pues te la hago. Entonces, ¿qué pasa? Como nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para las 5 empezar a caminar, entre 4 y 4 y media hay que desayunar. Pero ¿qué pasa? Que a esa hora el refugio no da desayuno. Así que tenemos que llevar el desayuno desde Barcelona, un bocadillo. Entonces, Javi y yo vamos a llevar nuestros hornillos y que cada cual traiga el café que se quiera hacer. Y nuestros hornillos, pues hacemos el café. Luego, coño, Javi, pero cuéntale que tú el que sabe más la logística que yo. No, pero eso, tú estás bien. La comida del mediodía, Javi. No, lo que estamos pensando exactamente qué comida tenemos que llevar. A ver, yo lo único que puedo decir que como soy el único inexperto y vosotros sois los que sabéis, yo voy a hacer lo que vosotros me digáis. Si vosotros me decís, Juanito, comemos en bar, como en bar. Juanito, te tienes que llevar comida, me llevo la comida. Juanito, hoy no vas a comer, no como. Pero bueno, hago lo que vosotros me digáis, yo no sé. Entonces, yo lo que Javi, Jordi, Rocco me digáis, que James, que sois los que sabéis, ahora yo, esas risas no me gustan ni un puto pelo, ¿eh? Si yo no os voy a dar la espalda, que lo sepáis. Yo digo de comer, en proteína. De comer. Proteína. Que estamos hablando de comer proteína. Exacto, no me malinterpretéis que, joder, tenéis mentes enfermas. Muy sucias. Hablamos de montaña. Que lo que quiero decir fuera de cachondeo, que lo que me digáis vosotros yo voy a hacer. Es decir, yo, por supuesto, no voy a decir nada. Yo lo que digo es de broma. A mí, Jordi, Javi, vosotros, lo que queréis vosotros, a mí ya me va bien. Lo que digáis. Ya está. Pero te hacemos partícipe. Sí, y me alegro que contéis conmigo y paso un buen rato. Pero que si a mí, Jordi, o tú, Javi, o tú, Rocco, en el que sea, me dice, Juan, tienes que llevarte 2 bocadillos y tal, yo los hago, me los llevo. Que comeremos en tal sitio, donde digáis. Es decir, donde digáis. Yo no tengo ningún problema. Oye, qué éxito, viejo. Así que Juanito, funciona la cosa. Bien. Juanito, ¿y cómo tú le dijiste a tus 2 hijos que te va a subir la montaña más alta de Cataluña sin haber hecho senderismo antes? Yo aquí con la familia se están riendo todavía. ¿Y tu dicen grupo que de no hay moto? huevo. No, dicen que no voy a ser capaz de subir la montaña más grande. Bueno, para eso estoy entrenándome y ojo, y espero vuestra ayuda. Claro, yo solo ya sé que no voy a poder. Pero sí, yo creo que sí, hostia, yo creo que sí. No fumo, bebo lo justo, ando 15 kilómetros cada día. No soy un deportista de élite, pero bueno, mi camino de Santiago lo he hecho. Voy a la montaña, es decir, yo creo que he visto ya 10 vídeos de la subida. Yo ya sé que iré ahogado. Bueno, lo asimilo. Es decir, que no. Aparte, cuando no pueda, si no puedo, me siento allí y os espero. Se acabó. Bueno, el punto es que donde vamos, Juanito, mira, te voy a enseñar. Mira. Ahora, también es verdad que hay una cosa. Si alguno de vosotros me dice, Juanito, no vengas, no vas a poder subir, yo no voy. No. Eso no te lo vamos a decir nunca. Ya, pero que yo yo no tengo que yo no entiendo. Yo la montaña, sí, para lo que iba. A pasear.
No, y entonces, Va a ser lo contrario, va a tener que ir aunque no pueda. no, tú vas a tener que ir. a ver, si Bueno, yo los 120 kilómetros del Camino de Santiago los hice en 5 días. Y llegué sin una llaga, llegué bien. Tengo unas botas Salomon que compré ya para ese momento. Ropa tengo, no voy a... saco y tienda de campaña me las deja a mi hijo, que él sí que es de montaña, él hace vía ferrata. Y a él le gustaría muchísimo venir con nosotros. Pero claro, no puede porque el viernes trabaja por la tarde y el fin de semana la tienda y el perro se tienen que hacer cargo de él. Entonces voy yo porque me apetece y porque va a ser como un poco la jubilación mía de decir, yo... ¿A mí quién me iba a decir que a los 56 años iba a subir esa montaña? Nadie. Es un reto casi personal. ¡Qué chulo, bonito! Lo tocamos como a cachondeo y de verdad os prometo que tengo una ilusión tremenda por ir con vosotros, pero tengo ilusión por llegar y besar la cruz. ¡Qué chulo! Porque es que yo no me lo iba a imaginar en mi vida, de que yo iba a hacer eso. Es decir, Juanito, subir a esa montaña, eso... Se lo digo, no, lo que le está pasando a mi familia, a mis amigos, se lo digo y se están riendo de mí. Se están riendo. Como diciendo, Juanito, no me jodas que esto no es una broma. Y yo he visto 20 vídeos ya de los que he puesto y de los que no, y me veo capaz, joder, me veo capaz. Sí, nosotros también. Entonces, claro, yo necesitaré vuestra ayuda. ¿En qué? Pues esto no lo hagas, respira de esta manera, síguenos, ves así. Sí, pues cosas que yo no las haré y vosotros me tenéis que ayudar porque sois los que yo os admiro porque sabéis, os gusta y cuando habláis del tema, pues yo me callo y veo que lo habláis porque sabéis. A ver, yo suelto mi broma de vez en cuando porque yo soy de bromas. Pero joder, pero es una cosa seria. Dices, no, cuidado que no voy a subir a Montjuïc, que vamos a subir una montaña que si te caes te haces daño. Entonces, lo del seguro, pues ya me diréis cuándo tengo que hacerlo, pero lo haré. Sí. Yo que sepa de vosotros, Juanito, venga, vamos a hacerte el seguro, me lo decís, yo os pago y hacemos el seguro. Yo quiero llevar un seguro, pero ya no también por mí, sino para no enmerdar a nadie. Si me pasa algo, el seguro ya está pagado, que vengan y me recojan. ¿Lo entiendes? Claro. Que yo lo quiero como una buena experiencia, como una cosa que voy a disfrutar al 100% y que con 56 años yo no me la esperaba nunca. ¡Qué chulo! ¡Wow! Entonces, que aunque sea broma y nos riamos y cuando estén ahí nos reímos y tal, es que eso es un más a más. Pero yo me lo tomo como una motivación personal que era de película, pero es que es verdad. ¿Quién me iba a decir a mí eso? A mí cuando me dijo Jordi, digo, está ocupado, este está loco. Pero luego, coño, te ibas para casa y dices, ¿por qué no? Y si estoy todo el día trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, estoy todo el día trabajando. ¿Por qué no voy a tener una motivación de un fin de semana con unos amigos, no? Porque ya os tengo como amigos. Joder, y hacerme allí 4 fotos con vosotros y decir, en mi vida, por muy catalán que yo sea, pues yo ni se me había ocurrido subir a la pica de Stan. A nada, a mí no, que se me ha perdido aquí. Pues coño. ¿A buscar qué? ¿A buscar qué? Allá. A buscar nada, simplemente a darle un beso a la cruz y a vosotros un abrazo. Besos no, abrazos sí. Y decir, hostia, hemos subido, lo he logrado, quiero hacerlo. Es una motivación, no sé, no... Y quiero, yo estoy muy... Claro, tenéis que ayudar vosotros que sois los... Hey. Claro. Yo estoy muy ilusionado también. Esto no es una montaña cualquiera. Es un recorrido, para mí es un reto también. Que yo para mí es un reto. Es un reto lo que dices tú. Es decir, yo lo he dicho en casa y todavía se están partiendo. Yo creo que hasta el perro se está riendo. Cuando hasta el perro dice, ¿dónde va el cabrón este hoy? No, pues yo no... Pero eso es bueno porque hay más boca que callar. ¿Tú sabes sí, no, exacto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Callar bocas. Pero claro, yo me estoy apoyando en vosotros, que sois los que me vais a ayudar. Pero que yo quiero subirla y no, que quiero, que la vamos a subir. Que la vamos a subir. Juanito, ¿y sí. ¿Qué fue exactamente lo que tú le dijiste a tus 2 hijos? Porque hay, óyeme, Marina antes de ayer empezó a seguirme y tu hijo ayer empezó a seguirme. Y dije, pues qué raro los dos, o sea, así de repente. Porque como les dije, oye, Jordi, Tom y Javier y los amigos me han dicho que vamos a hacer un reto. Vamos a subir con Garmin al pico más alto de Cataluña. Os podéis creer, ¿no? Las risas que había en mi casa eran la hostia.
Papá, ¿te has visto la barriga? Papá, no jodamos, hombre, que aún tiene edad de trabajar y dar dinero a casa. Es lo que se veían. Y yo, pues lo mismo que os estoy diciendo a vosotros, se lo dije a ellos. Es una cosa personal, es decir, que la quiero hacer. Y no me la imaginaba hacer. Y, hasta que no habéis entrado vosotros aquí, pues no me la imaginaba. Pero ahora la quiero hacer. Qué chulo. Es decir, es el reto personal, simplemente. Pues mira, Juanito, te voy a decir por qué es más, lo que vamos a hacer no es tan difícil. ¿Por qué? Porque donde todo el mundo se muere es porque suben y bajan el mismo día. Yo personalmente no puedo subir y bajar el mismo día. Entonces nosotros, Juanito, y bueno, eso ya lo expliqué ayer, subimos a la pica y dormimos aquí en este refugio. Me vais a dar un segundo, pero sigue. Sí. No, pero puedo seguir porque a ti que te estoy enseñando. Mira, oye, qué bonita palabra, de que es un reto personal. Sí. Sí. Y bueno, la montaña es eso, la montaña para cada uno es un reto realmente. Para mí también. Diferente, para cada uno es un reto diferente, pero para mí también. Para mí es un reto también. Sí. Para mí es un reto porque yo parto de o sea, yo ahora mismo si estuviera aquí mañana no llego. No, yo tampoco. Tengo que trabajar estos 3 meses para llegar. Y yo no sabía que Rocco Siffredi hacía pierna también. Sí. Rocco, pero di algo. Alejandro, pero dime qué te parece lo que hemos hablado. Me parece bien. Mira, Alejandro, ¿viste que viene Atis con nosotros? ¿Quién? Atis, Dominicana. Ahora, perdonad, ando de vuelta. Okay. A ti no me ponen en el refugio, desde el día antes no me ponen en el refugio. Mira, Rocco Siffredi, Juan, miren qué bonita va a ser la ruta del día 2, del domingo para regresar, que va a ser más fácil que el día primero. Nosotros salimos, nosotros saldremos de este refugio de aquí, que está en este valle. O sea, fíjense en la montaña donde dormimos. Miren este alrededor, miren donde dormimos esa noche, ¿verdad? Entonces, para empezar a caminar, pues caminamos y aquí, en este lago, nosotros vendremos por este lado el sábado. Y ahora domingo, nosotros cogemos por aquí y seguimos subiendo. Y aquí nos unimos con el camino que el día anterior subíamos para la pica. Entonces, claro, para aquí arriba no hay que volver a subir porque ya subimos. ¿Para qué vamos a subir ese desnivel? Entonces aquí hacemos una derecha y si subimos este piquito que está aquí. Y en esta cresta que ya ustedes se pueden ver las montañas alrededor, cómo se ven. O sea, mire esa belleza, todo el Pirineo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Empezamos a bajar la cima. Pero empezamos a bajar la cima por ya empezamos a ver lago. Mira, empezamos a ver lago. Y aquí seguimos y nos metemos en este valle con más lagos. Y aquí entonces pasamos por este refugio que yo tenía mucha ganas de verlo, que me hace mucha ilusión. Seguimos bordeando este lago, aquí precioso, y seguimos bajando. Y luego seguimos por este valle, de aquí bajando todo esto, hasta que lleguemos al parking. O sea, resumen, el día 2 va a ser todavía más bonito que el sábado. Va a ser muy lindo. Yo lo que digáis, eso haremos. Ok. No, pues venga, dale, Juanito, que sé que tú estás ahí en el trabajo. Era para contarte eso. Un abrazo, hermano. No, pero que lo que digáis, tú, Jordi, si tienes que pagarme el seguro, me mandas te hago un Bizum, me mandas la cantidad, te hago el Bizum a tu número. Okay. Y lo que necesitéis de mí para seguro, si alguno, claro, yo digo que no entiendo, pero si alguno de vosotros sabéis, pues Juanito, vamos a hacer, me lo decís, yo me pongo en contacto con quien sea, o me ayudas, Jordi, tú que te veo más, y lo hacemos. Y ya está, y lo que me digáis vosotros que tengo que llevar, yo lo voy a llevar y ya está. Ok. ¿Le pasaste a tu esposa el link para que nos vayan viendo en vivo?
Sí, sí, sí. Yo tengo ya su mail. Te lo di para que ella vea por dónde andamos, por lo menos, y ya está. Ok. ¿De acuerdo? Okay. Súper. Pues Adiós, venga, Juanito. Oye, Bye, y sobre hermano. todo, ya fuera de la broma, gracias por todo, ¿eh? Sí, Nada que agradecer. es una excursión muy bonita, pero os agradezco que me hayáis invitado y os agradezco que voy a hacer algo que yo no pensaba hacer ya con 56 años. Ni se me había pensado por la cabeza ni con 20. Juanito, entonces, para mí, que le calle la boca a todo el que se está riendo de ti ahora. exacto, aparte para mí va a ser bonito, va a ser una experiencia de las de aquellas que uno dice, ¿te acuerdas? No dices, ¿te imaginas? Es verdad. Es de las de, ¿te acuerdas lo que hicimos? Esa es. Es verdad, es verdad. Señores, qué bonito. Adiós, Juanito. Vale, Hasta luego. Hermano. Ahora, Bye. Pues, loco, qué palabra tan motivadora es Rocco Siffredi. Pues sí. Sí, me ha llegado al alma. Wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Entonces, ya, Rocco Siffredi, hablando en serio, digo, no, que no estamos de broma. Lo que hemos hablado con Javi es eso, de que tenemos que llevarnos la comida, que cada cual lleve su comida organizada y con... ¿Cómo? Tenemos que llevar el desayuno del sábado. ¿Perdón? El desayuno del sábado. Sí, sí. El desayuno del sábado. La cena de ese día, bueno, la pregunta, Jordi, es si no se va a dormir en el refugio, si podemos cenar ahí, aunque no se vaya a dormir. No, pero en el del sábado en Francia. Ajá. ¿Y tú no vas a dormir en el refugio? Yo sí, yo tengo planeado dormir, pero los que van a dormir fuera, en casa de campaña. Seguro que sí, porque en el refugio de Cortalech yo dormí fuera y cené, pagué por la cena. O sea que entiendo que sí. A ver, yo normalmente en los refugios siempre dan la opción de cenas, aunque no te alojes ahí. Sí. Siempre te dan. Sí, bueno, yo entiendo que hay gente, sí. Bueno, pues el sábado vamos a cenar en el refugio. Va a ser la única cena, yo creo que vamos a hacer. La única comida que vamos a pagar. Fuerza. O sea, que hay que llevar comida para todo el sábado y para el domingo, ¿no? Y para todo el domingo. O sea, lo único que vamos a tener es la cena del sábado. Del sábado, es lo único. Yo lo que propuse a Javi es de que el domingo desayunamos por nuestra cuenta y luego comemos a mitad de camino, claro. Pero luego ya para merendar, cenar y acabar de comer bien, cuando estemos llegando a Lérida, que hay tal Bonaria, que por 12 euros comemos all you can eat carne. Ya ahí cenamos bien. Bueno, pero entonces, para el domingo no hay que llevar comida, ¿no? Sí. La comida al mediodía. Sí, porque la ruta es... Mira quién llega. Mira quién llega aquí. Ana. ¿Qué tal? Hello. Ana, estamos aquí planificando cómo va a ser. Tenemos una sorpresa. La ruta del día 2 va a ser más bonita que la del día 1. Vamos a pasar por unos lagos, unos refugios preciosos. Ajá. Lo que pasa es, Ana, que estamos pensando que o sea, el tema de las comidas. Mira, vale. Javi, Rocco, corríjame. ¿Ya no es Nacho? Ya no es Nacho, es Rocco Siffredi. No sé quién es Rocco Siffredi. Tiene multipersonalidades. No sé quién es Rocco porque yo soy muy sano y no sé. ¡Qué mentiroso! ¿Yo? Alejandro, maricón. Mira. Loco, yo solamente veo el alma de las personas. Bueno. Vale, las comidas que vamos a comer o no. Bueno, sí. Mira, Ana, lo que estamos pensando. Bueno, Javi, explica tú, que tú dominas el tema mejor. Habla, yo te escucho. Mira, estamos pensando, Ana, o sea, en Areo, cenar, porque la cena en el refugio es muy caro. Estamos pensando cenar en Areo antes de coger el taxi. Luego, a las 4 de la mañana en pie, para desayunar entre 4 y 4:30. De manera que a las 5 de la mañana empecemos a caminar.
Pero ¿qué pasa? Que resulta que a esa hora no hay desayuno. Entonces, cada cual debe traer su propio desayuno. A nivel. Cada cual debe traer su propio desayuno. Javi y yo y James tenemos unos hornillos especiales que podemos hacer café. Entonces, cada cual que traiga su propio sobrecito de café y con nuestro sistema de calentar agua, pues hacemos los cafés de todo el mundo. ¿Y leche? ¿Qué pasa? Que luego la comida del mediodía. ¿Qué quedamos la comida del mediodía? A ver, loco, dame una mano, viejo, no force. ¿Y la leche? La leche la trae. ¿Quién la trae? Me voy a ordeñar una vaca por ahí, una cabra o algo. Oye, ¿qué es leche solo? Yo voy a beber café sin leche. Yo, por lo menos yo me voy a beber sin leche. Yo. Ah, vale. Bueno. o podemos llevar un cartón de leche para todo. De leche de almendra, una vaina así. Hay leche en polvo también. Está buena. No, pero hay leche en polvo. Sí, sí. Es verdad, Mercadona lo tiene en sobrecito. En serio que con la leche en polvo, sí, sin problema. Bueno, pero luego está Nescafé que tiene los sobres, que es café con leche y azúcar, un sobre. Se lo dije a Javi, que lo hay. Javi dice, no, que eso te está metiendo porquería en el cuerpo. Capuchino de vaina de esa. Ay, ese es Nescafé, Bueno, el punto es que, Javi, sábado a mediodía, ¿en qué quedamos que íbamos a comer? Nada, cada uno tiene que llevarse lo suyo. Sí. Sí. O sea, en la montaña normalmente se come ligero, se come al mediodía. Se desayuna y se cena, pero al mediodía, como uno está en el camino, lo que uno hace es un bocadillo, como mucho, algo así. Sí. Entonces, Ana, lo que hemos pensado es que la única cena que se haga es en el refugio de Francia, para cenar bien y reponer fuerza de todo lo que hicimos, más lo que nos espera el día siguiente. Entonces, esa es la única cena. ¿Por qué? Porque el domingo en la mañana, cuando nos levantemos, es lo mismo que el sábado. No va a haber nadie. Nos vamos a levantar bien temprano. Entonces, ahí el plan es, Ana, otra vez, llevarnos el desayuno ya hecho. O sea, perdón, yo propongo, por ejemplo, de los panes estos que son de leche, que vienen con como envueltos en unos... El envase es maricón. Como en uno envoltura y un jamón serrano, lo que sea. Hay que pensar en la comida del sábado, la comida del domingo, que tengo pensado que sea comida liofilizada. ¿Sabes lo que es eso, Ana, verdad? No. Es la comida deshidratada que tú le echas agua, arroz con carne y viene deshidratado. Un sobrecito que no pesa nada. Tú le echas agua, se infla y se convierte en arroz con carne. Buenísimo. De hecho, eso en Amazon o en tiendas de estas de supervivencia tienen lo que se llaman los kits estos de paramilitares y tal, que es comida. Sí. Por ejemplo. Y luego, Ana, que es como los fideos estos ya te como, ¿sabes? Los fideos estos que los metes en agua y tal. Sí. Pues es lo mismo. Mira, algo así, sí. Eso. Exacto. Le mandaremos el link. Entonces, Pasta la boloñesa. ¿Y qué es? Ana. ¿Qué es? ¿Qué lleva? Este lleva... Pero ¿dónde está la cámara? Aquí. Pasta la boloñesa. Vale. Esos son del Deca. Claro. Entonces, eso se le echa agua, eso se abre por ahí, se le echa agua y te lo come ahí mismo. Oye, pero yo tengo una pregunta. Sí. Para preparar eso, ¿yo puedo coger agua del lago y prepararlo? El agua tiene que ser caliente. Pero que Javi y yo y James vamos a llevar. Pero a ver, la pregunta es,
si tengo que echar agua potable o puedo coger agua de un río y echarlo y entonces se vuelve, ya me lo puedo... Ay, si puedo coger agua del lago de un río y prepararlo con eso y no me va a pasar nada. Agua potable, agua potable. No, pero Javi, espérate un momentico. Como vamos a llegar a punto de ebullición el agua del río, del lago, sí, ya mató la bacteria y mató todo. Obviamente, pero es agua potable, la estamos potabilizando. O sea, se puede coger agua de un río o de un lago, ¿no? Ah, mira quién está aquí. James. Ya tiene mejor cara. ¿Qué pasó, mijito? Te ve mejor, James. Sin mariconería, Sí. pero te ve mejor ahora. No, y aparte os escucho mejor. Se ve que antes, al estar conectado al Bluetooth del camión, pues se había bajado el volumen y no se escuchaba nada. Ahora sí que os escucho. Mira, Rocco, ¿tú estabas aquí ahorita cuando estaba James? ¿O tú estás después, Rocco? No, yo estaba... Cuando he ido al lavabo, sí, estaba. Sí, Ana, ahorita estamos en la... Este lo estoy grabando para después ponerlo en vivo. Y James se fue a hacer pipí al lavabo y se veía el caño de pipí. Y yo, James, estamos en vivo. Bueno, esta es la belleza del live. James, mira, viejo. Bueno, acabamos de explicar cómo vamos a hacer la parte de comida y tú vas a llevar tu jet boil, ¿verdad que sí? Yo no tengo pues yo llevo mi cacerola, mi cacillo del ejército, que es donde caliento el agua y le añado la comida fiolizada. Ok, eso mismo es, porque estamos pensando, coño, Javi, ya lo he explicado 3 veces, explícale a James cómo es, viejo. Ayúdame, que ya lo expliqué a Juanito, se lo expliqué a Rocco, se lo expliqué a Ana, maricón, explícale tú a James. Estamos hablando de cómo vamos a hacer las comidas. Entonces estamos hablando de que el viernes vamos a llegar. Estamos vivos, sí. El viernes. Vale, cuéntame. Y después lo vuelvo Cuéntame. El viernes ya vamos a llegar a cenado, comido. ¿Verdad? Vamos a cenar en Areu. Bueno, ya. Pero ya, llevamos todos juntos, sí. Entonces, sigue. pero eso es algo que lo vamos a hacer ahí, no hay que comprarlo, no hay que llevarlo. Entonces, la comida que hay que llevar es el desayuno del sábado. Bueno, todas las comidas excepto la cena del sábado, que la vamos a hacer en el refugio. Básicamente. Es decir, entonces estamos pensando para el sábado en la mañana, pues quizá un bocadillo, algo que ya la gente lo lleve hecho, y hacemos café al momento. Es lo que decía, es para nosotros calentar agua y que la gente tome café en polvo. Entonces ahí Café con leche. Ana preguntó qué es la leche, que quién lleva la leche. Claro. Y ahí nos quedamos, no supimos ya Yo digo que pesa un poco más, pero yo siempre normalmente llevo sobrecitos individuales de leche condensada. Ya viene mezclado, no gastas agua y lo mezclas con tu agua calentita y punto. Pero bueno, leche en polvo pesa menos. Es válido el punto. Está bien. Entonces, el track ni nada. ¿Qué me lo mandas? ¿Por email o por dónde? Loco, estamos en el live todavía, no he llegado a mandarte. Ah, vale. Pensaba que me la habías enviado. No, te lo voy a mandar ahora. James, tenemos el desayuno del sábado, entonces, un bocadillo, lo que sea. La comida del sábado, cada uno que se busque la vida. Entonces, la cena del sábado va a ser en el refugio. Entonces, tenemos que hacer el desayuno del domingo. Porque como vamos a salir temprano, en los refugios no hay nada todavía. Tenemos que hacerlo nosotros. Ya. Y también la comida del domingo. Porque hasta la tarde no vamos a... Sí, Jorge, la comida del domingo... Jordi. La comida del domingo vamos a tener... Sí, no tenemos que llegar la comida del domingo. Lo que yo dije, tú para irte, James, te tienes que pasar por Lérida. Sí. Ok, cerca de Lérida, que a mí me encanta, viejo, está el Bonaria. Loco, que por 12 euros tú tienes all you can eat de carne. O sea, a lo animal, yo propongo ya, comer bien, cuando vayamos de camino a Lérida, a dejar a Ana y mierda, comer bien, lo que no hemos comido en todo el fin de semana.
por 12 euros, todo incluido. Ana, por tu casa hay un Bonaria de estos restaurantes, ¿verdad? No sé. El Guisón, área de Guisona, está cerca de Mérida, ¿verdad? Sí, Bonaria, pero la tienda, pero no sé si hay restaurante Bonaria. Yo no conozco el restaurante, yo solo conozco el supermercado. No. La tienda, papá, mira, vamos a ver. Pero ¿hay de eso en Lérida? ¿Estás seguro? Sí. Mira. O en Lleida, que como debería ser. Entonces, James, sigo hablando. Estamos pensando de llevar comida de esa deshidratada. Priorizada, sí. Para las comidas. Cada uno se lleve su paquetico de comida. Uh-huh. Y bueno, calentar agua, hervir agua y ya. Sí, se mete dentro del sobre y en el mismo sobre se hace todo. Exactamente. Y para el primer día, bocadillos. Y ya está. Mira, yo lo que hacía para obviamente, tampoco nos vamos a ir mucho tiempo, vamos a estar un fin de semana. Y yo, para Transpirenaica, lo que hacía, para etapas así durillas, que no quería cargar mucho peso, que no quería ir cargado como un mulo, me quitaba de unas cosas y de otras. Y una de las cosas también que me quitaba era de la comida. ¿Qué me quedaba? Pan de tortita de estos de trigo, que son circulares, y un fue de espetet. Eso lo enrollas y te haces como un mini bocata. O sea, que con eso yo tiraba para adelante. Te comes fuera así. No, va dentro del pan de pita enrolladito y te lo comes y parece que sea un bocatita. Mira, chicos, mira, cerca de Ana, y donde tienen su gimnasio nuevo, vamos a hacer el anuncio del gimnasio nuevo, en Torre Ferrara, mira, ahí hay un restaurante Bonaria, de esto que te digo, de all you can eat. Vale, pues. Mira, tú coges la carne y tú mismo, todo lo que tú quieras, y tú mismo te la cocinas. ¿Tú mismo te la cocinas? Sí, señor. O sea, que pago y me toca cocinarme a mí. No, o tú coges ya la que está hecha. Loco, por 12 euros, Jane, todo el cordero y que tú quieres, solomillo, loco, está bueno. Entrecot. Claro. Pero ahí, ¿quién va a ir a comer? Bueno, Jordi Martínez y el que vaya en el coche de Jordi Martínez. En la vuelta, eso es para la vuelta. Claro, esto es para la vuelta. Esto antes de para la vuelta. A Mérida paramos ahí. Vale. Bueno, eso yo es no. Domingo en la vuelta. Yo vivo al lado. Sí, pero Ana, vamos a venir de aquí. Coño, come con nosotros, porque si no te bajar a Lérida para volver a subir. Claro, pues yo estoy diciendo que sí. Claro. Vale. La comida, eso es el tema de la comida, ya está. Ahí está. Sí. Luego entonces, James, hablamos con... ok, Ana, nos preocupa de ti un tema, que lo hablaba con Javi ayer. Vale. Ana. Lo pasamos todo el tiempo hablando de ti, Ana, sí. Vamos. Ana, el tema de tu ropa. ¿Qué le pasa? No, del si llueve. O sea, ¿cómo te va a cubrir si llueve? Pues es que yo con James estoy hablando. Lleva un poncho. Sí, me va a dejar un chubasquero o algo así. Sí, le voy a dejar el poncho cubre mochilas y todo. Bueno, pues ya está. Resuelto. Ok, bueno, pues ya está. Entonces, haciendo un recap. En la noche del viernes, en tienda, entonces, yo llevo mi tienda de campaña, yo duermo en la tienda de campaña, por la primera en el refugio, que de hecho ya reservé. Entonces, Ana, James, ¿ustedes duermen en tienda de campaña el día viernes? Sí, ok. Luego el día 2 yo me uno. James, maricón, yo pongo mi tienda al lado de la tuya, viejo, para que tú me cuides. Y yo soy muy pendejo, ¿eh? Sí, viejo. O sea, me vas a estar confundiendo toda la noche con que tengo un jabalí por ahí cerca. No, y es fácil, viejo. Yo me da mucho miedo que dormía así y vaina. No sé. Pero bueno. Hay mucho espacio. Tú puedes ponerte un poco más lejos. No. No, pero si no es por nada, si es por el mero hecho de, yo qué sé, pues de estar ahí uno roncando tal, coño, habiendo espacio, pues coño, estamos cerca, pero viéndonos, pero lejos, coño. Que es que hay gente que a mí me ha pasado de salir
de salir por ahí y estar tienda con tienda. Y digo, claro, se mueve uno de al lado por la noche que está roncando o que tiene un mal sueño, lo que sea, es que se escucha todo por la noche. Mi hermano, no me dejes solo. Bueno. No te voy a dejar entonces, solo, pero... Oye, entonces, Rocco Siffredi y Ana, que son los únicos dos que no han hablado de todas las cosas. Yo no tengo cosas. intención de dormir en tienda esa. ¿El qué, Javi? Yo no tengo intención de dormir en tienda esa noche. Yo voy a dormir en el refugio. No, sí, no, yo quiero dormir en mi tienda de campaña. O sea, el día 2, yo quiero dormir en tienda. James, ¿cómo tú haces? ¿Perdón? ¿Dónde dormimos el primer día? En tienda. Bueno, en tienda de campaña es... James, Hombre, para eso, yo para eso me llevo la tienda, para eso no cargo peso. Ya. Vale. Loco, es que, man, y tú no quieres dormir cómodo la primera noche. ¿Eh? Tú no quieres dormir cómodo la primera noche. ¿Tú me ves a mi cara de estar acostumbrado a dormir cómodo? Soy una incomodidad constante. Me estáis haciendo cerrar tarde. No. ¿Ya está? No. Ya andamos como el otro día. Bueno, sí, pero Ana, va explicándonos el tema de tu ropa y cómo lo tienes cubierto. Pues yo iré con... No sé, ayer me pillé cosas, me pillé una polar, me pillé una chaqueta y supongo que encima de eso... No sé, James dice que por la noche me ponga la polar y la chaqueta y por el día que vaya más fresca y ya está, ¿no? A ver, mientras vas caminando no te va a entrar calor, o sea, no te va a entrar frío ni de coña. O sea, yo he estado caminando por el... Bueno, sí, en el Comapaderosa, pero te pones lo que es pues, la chaquetilla ligera. Es lo que llevaba yo. Cortaviento. Si hace viento, si está fresquillo o hace viento, te pones el cortaviento. Pero, escucha, mientras vas caminando... Entre los pantalones que lleva, caminar, las botas, la mochila, ya te digo yo que eso poniéndote solamente la braguita en el cuello. ¿O no? ¿Y qué? Mallas de gimnasio. ¿Se puede ir con mallas de gimnasio? Sí, claro, puedes ir con las mallas. Tienes que ir, no puedes ir con jeans. Pues ya está. Sí. Pues ropa de gimnasio tengo un montón. Que no se puede ir con jeans, pero si yo voy a todas partes con jeans, tío. Ya, pero tú eres loco. O sea, sí, Rocco, tú eres diferente. Pero lo ideal es ir con leggings o con pantalones de senderismo, porque si llueven y se te mojan, ya. Yo tengo ahí todo se ropa dañó. de gimnasio. eso Sí. es lo mejor. Es lo que... ¿Y qué, señor? Tengo chaquetas, aunque mira. Chaval. Y la tenía ya de hace años esta. Y es waterproof, o como se diga eso. ¿Cómo es? ¿Como el gong? Waterproof. Waterproof. No es waterproof. Es waterchof. Es water resistant. Waterchof. Mira, Javi, tú y yo, loco, vamos a ya hoy no, porque ya estoy trabajando y tú te vas a ir para el trabajo también, pero mañana, Javi, vamos a trabajar un listado, un Excel para yo voy a llevaros barritas. ¿Queréis que os lleve barritas? Sí, Ana, llévanos, porque así te promocionamos y pásame tu logo y lo promocionamos en el canal, claro. En los canales. En los canales. Estas son especiales para la montaña o para ciclismo y son de esas que te dan energía en el momento pero no engordan, ¿sabes? Y no se deshacen, son especiales para que no se deshagan ni nada. Tengo electrolitos también para las rampas y todo esto. Pero no, yo tengo. Para disolubles en agua. Tengo geles que ya vienen líquidos, se toman tal cual. Lo que queráis yo lo puedo llevar. ¿Los BCAs los tienes también? Para ti lo que quieras tengo. Ajá, ¿y para mí? También. Bueno, ya sí vamos bien. Ya hay favoritismo aquí. Ya está. Tengo todo esto es especial para montaña y bici y todo. Tengo de todo. En polvo, además. Viene. Esto es como encima en polvo, ¿no? En polvo.
Sí. Jordi, te voy a pegar. Yo no hablo, pero si ya veo que hay favoritismo aquí. Que no, O sea, que... para él lo que quiera y nosotros que nos chupa un pato. A Pues ver, estoy hablando a todos. Jordi, tú eres mi osito. Que Ey, tengo geles para todos, os quiero a todos, por igual. Yo también gasto geles. A ver, que me pongo los cascos, si no, no os voy a oír nada. Pues yo no os veo nada. Yo voy de camino ahora a la comida y no veo nada. ¿Y tú que estás siempre todo el día comiendo por ahí? Yo, claro, yo de restaurantes. Ya llegará los fines de semana que me toque estar con un infiernillo ahí cocinando. Ay, mierda, sí, lo he puesto mal. mira, Javi, entonces tú y yo Sí, tenemos que preparar un yo- listado para ello, de lo que hay que llevar, el equipamiento, el tipo de comida. Mira, antiguamente, escucha, el ruido de la persiana. Jordi, antiguamente yo recuerdo cuando estaba en mi equipo de trabajo de Network Marketing, teníamos una aplicación en la cual la gente que añadía algo a todos los demás les salía. Y si había que quitar algo, a todos los demás les daba un aviso como que se había quitado un artículo del equipo. Sí, o sea, en el Google Doc que vamos a compartir ahí se va a ver todo lo que se modifique. Sí, todo. va a Claro, tener acceso. claro. Pues eso estaría bien porque así, mochila de James, ¿qué llevas? Ta. Y alguien puede revisar y decir, pues te faltaría algo de esto o te sobra esto. Mira, buena idea. Mira, Ana, es que hablamos ahora Dime. con Juanito y nos dio su testimonio muy bonito de que esto para él es un reto y que su familia y sus amigos están riendo de él porque le dicen que él no va a poder hacerlo. Entonces, claro, Alejandro, bueno, Rocco y Freddy tienen mucha experiencia. Hoy, mira, montaña, yo que no he hecho una ruta en mi vida. Ahí voy, eso es lo que quiero decir. O sea, lo máximo que hago es el lago y poco más. No, ahí es que voy, que Sí, Juan y tú son como nuestros hijos, que tenemos que cuidarlo y llevarlo bien para que lo pasen bien. Entonces, por eso es que estamos muy pendientes de ti y de Juan. Pues de mí, Entonces- pero a ver, yo estoy entrenada desde hace 10 años. No, pero físicamente no, nos referimos al equipamiento, a la ropa, Ah, al calzado. pero a ver, ayer me compré cosas, o sea, que me puedo ir pillando cosas que de pues, camisetas o alguna cosa que me haga falta, la iré pillándolo, ¿sabes? Y luego el James me dejaba cosas de la mochila también. James, ¿y cómo te va a dar la mochila a ella? Ah, bueno, que tú pasas por Lérida. Claro. Coño, James, entonces espérate un momentico, viejo. No, ya, hablando en serio, si tú pasas por Lérida, para nosotros que venimos de Barcelona, es mejor irnos por otro lado, porque si vamos a Lérida, tenemos que desviar media hora. Pero si tú pasas por Lérida, ¿cómo coges entonces tú, Ana, allá en Lérida? O sea, la mochila, recogerla, vamos, dentro de poco que le pongo la alfombra roja también. Pero loco. Oye, le monto un si te teleférico molesto, hasta si te la molesto, cumbre. me voy andando, hasta allí. Pero, James, tú vienes desde Cuenca. Si tú pasas por Lérida, nosotros tenemos que desviar. Ya, sí. Escucha, que te entiendo, Jordi, te entiendo. Y lo veo sensato. Se hacen Y interesantes. además, si tú andas con la mochila de ella, es más cómodo para que estés loca. Mete la vaina aquí. Vale. Pues ¿Hace hacemos sentido? así. Bueno, pues no sé. Sí, claro, es que es lógico. Si tenéis que desviarse. Media hora nos toma desviarnos para allá, Lérida. En cambio, si vamos Que de sí, Barcelona, que sí. vamos recto. Ok, sin problema. Tú no te desvías ¿Y tú, media pero hora. tú a qué hora pasas por Lérida tú? Yo, pues no sé, pero ¿a qué hora te viene a ti que pase? Porque. Claro, yo es que. El que No, o sea, a tu ritmo, ¿a qué hora llegarías, más o menos? pues no lo sé, si yo llego aquí a las 6 de la mañana y hasta Areu tengo 7 horas 40, saca la cuenta 6 y 7, pues sobre las 2, las 3, En Lleida. por Lleida pasaré antes. Ah, vale. Vale. Te va bien. Pero que eso, vamos, Ana? que escucha, que como
yo llevo la mochila, lo llevo todo, pues si quieres hago tiempo, te voy preparando una mochila y ya te recojo cuando salgas y nos tiramos para arriba. No hay problema. Así también da tiempo a confeccionar la mochila mientras toda la gente llega. ¿Y cuánto rato hay de Lleida a la montaña donde vamos? Pues tienes que poner Areu en el GPS y te dirá cuánto tiempo hay desde tu casa hasta Areu. No, Vale. te voy a decir, mira, espérate. Yo es que como voy aquí andando no puedo mirar nada ahora en el móvil. No, yo te digo ahora mismo, mira. Areo. Direction. Lérida. Pues mira, en coche hay 2 horas 18 minutos. Pero es por la carretera tan mala que es. Ah, está mala. O sea, no, me refiero que no es una autovía. Ya vas a contar hasta una vez que llegues a la parte esta de cómo se llama. Súper pronto a la montaña, ¿no? Sí, bueno, va a dar tiempo a descansar. ¿A qué hora llega la gente? ¿A qué hora llegáis los demás? Vamos a poner que nosotros vamos a salir a las 2 de la tarde desde Barcelona. Sí. Okay. Nosotros, si salimos... Quitando a Oye, James, estoy pensando. Vente tú pronto y descansas aquí en Lleida un rato y de aquí salimos o comemos por aquí o lo que sea, yo qué sé, y ya salimos para allí, ¿no? Porque estamos al lado a 2 horas. ¿No? Sí. Porque si ellos van a llegar tarde. Que sí. Mi idea era... O vamos allí y descansamos allí. Sí, la idea de él era llegar y descansar allá esperando allá. Pero para hacerlo eso, que si tú le dices eso, pues se para la idea contigo ya. Claro, Bueno, y yo si tengo que hacer tiempo, lo que hago es me tiro el asiento para atrás y descanso dentro del asiento hasta que salga de currar. Ah, mira, pues, ahí está. Bueno, eso ya lo según como te vaya bien. Nosotros tenemos 4 horas de camino, más o menos. No, era 4 horas por si nos debíamos a Lérida, Bocana, pero ahora son 3 horas y media. Entonces, salimos a las 2, ponte tú 6 de la tarde. Estamos en Areu, que no da tiempo para cenar en Areu. Y ya no vamos a andar nada el viernes. Sí, vamos a coger el taxi que nos va a llevar al... Ah, bueno, no. A la Masana. A la Masana, sí, aunque tú yendo duermen en tienda de campaña. Yo también, pero el día 2. Entonces, nosotros sí nos toca... Ana, el viernes no vamos a andar nada, solo al refugio ya. Sí. El refugio está del parking ese a nada. Ahí al lado. Sí, 20 minutos o algo así. Lo que sigue, al ser territorio español, lo que hay que hacer es esconderse un poquito. ¿Esconderse? Porque la gente que vais a Valferrera, a dormir en Valferrera, ¿no? ¿Dormís en Valferrera? Sí. Pues los que me dormí en Valferrera, digo yo que Valferrera queda en ladera. Entonces ahí no hay sitios para plantar. El que tenga que plantar tienda, en este caso yo, me tocará quedarme en la parte baja y por la mañana levantarme un poco antes para reunirme con vosotros arriba en el refugio. Claro. Que abajo sí que hay planicie. Ok. Vale. Y no hay mucha piedra, James. Tú puedes poner tu tienda bien. Hay zonas que se puede, vamos, incluso hasta en el mismo parking, entre los coches se puede meter la tienda por ahí. Ok. ¿Cuál es tu tienda, James? Quechua, la Forclaz, no, la Quechua, la de 2 plazas, que vale 28 pavos. Esa es la de 2 plazas. Después me compré la Forclaz de 1. Pero esa sí, la de varilla. ¿Se para sola? Se para sola, no son de tiendas de 2 segundos. Pero se monta rápido. Segundo no, digo que si tienen 4 palos que se paran solas, que la puede poner... Son dos varillas flexibles que cogen las 4 esquinas y automáticamente levantas el interior y ya está montada. Hay alguna que necesita ponerle estaca sí o sí, ¿sabes? Pero esa no, esas son que se paran. Efectivamente. A mí particularmente me gusta más la tienda de 2 plazas que la que me compré de 1, porque la de 1, que termina en cuña delante, o le metes 2 piquetas delante o se te quedan los pies cerrados, porque no abre. Sí.
Desde luego son las mejores, porque tú donde quieras, en un sitio plano, pues la pones. Sí, sí, es súper batallera. Lo único malo que tiene el inconveniente es que son 2,5 kilos, como siempre. Pero bueno, ya sabemos que a partir de una tienda individual a 2 plazas ya te empieza a subir el peso. Eso sí. Eso sí. Claro, Bueno, claro. Por lo que digo, si cuando lleguemos arriba y veamos algún nevero, alguna rampa segura, pues ya que se han alquilado los crampones y el piolet, no estaría de más practicar eso de seguridad. Ah, es que Ana no sabe de lo que estamos hablando. Explícale, James. Pues nada, pues que si reparamos y llevamos los crampones puestos, corremos peligro de rompernos las rodillas. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es clavar los pies en el suelo y lo que tienes que hacer es levantar las botas. De todas maneras, ahora te pasaré un vídeo por privado, te paso un vídeo o lo paso al grupo. Ajá. Ven acá, ¿y qué vaina es? Y a nosotros, hello, queremos verlo también. Tienen No, da pelo. igual, coño, macho. Al grupo, es que Jordi, me has metido en tantos grupos que no sé dónde cojones está el bueno. Es que, hola, tengo un paquete, creo. Es que el Jordi dice que en el antiguo es para ahora cosas serias de Sí, que la se ruta. llama. Y el nuevo es El de como pica está en cachondeo. serio. Sí, sí. Sí, porque ahora hay más gente nueva. Y el del Escuadrón Suicida es el del cachondeo. Es el de... Sí. Sí. El Vale. del apocalipsis, sí. Eso, pues ahí colgaré un vídeo que explica muy bien para que más o menos, por lo menos visual, porque después está la práctica, ¿vale? Pero por lo menos para que visual la gente se vaya coscando de lo que podemos llegar a ensayar, que está muy bien, porque en un acto reflejo, pues aprendemos algo, ya que hemos alquilado el material y vemos por ahí una placa de hielo, pues hacer como un resbalón y que cada uno se frene en un sitio donde haya seguridad. James, y si no frenamos, Si no frenáis, os frenará el talud de piedra, ya está, no pasa nada. con la inercia que lleva Jordi, cuidado si provoca una avalancha. Qué tío. Bueno, os voy a dejar, ¿vale? Luego os paso por el Apocalipsis Now Redux ese, el Apocalipsis Now, ¿no? Es... sí, Apocalipsis ese mismo, Now. el mismo. Apocalipsis Now. Voy para adentro a comer y luego os paso el vídeo y así la gente que no lo conozca, pues eso. Buen Vale, provecho. y Ana, lo que necesites me lo dices, ¿vale? 4, 6, Sí, no, ya, hablando en serio. que estoy James, recogiendo un paquete. 70. sí. James, 3, 4, dale 3. seguimiento a Ana, viejo, con el equipamiento, men, que nosotros nos encargamos de Juan. Sí. Encárgate no, tú de sí, Juan, lo que- nos encargamos de Juan. Lo que le he dicho ya a Ana, como te he dicho que le va a dejar material, Puede que sí. le escribiré, en cuando esté en casa, sacaré de debajo de la cómoda todo el material y digo, tengo esto y esto para dejarte. A ti te hace falta tener esto y esto. ¿Lo tienes? No lo tienes, vamos a buscarlo. Claro. A nivel. ¿Vale? Sí, Vale. Pero hasta que dale. Ana, Juan, James se va a encargar de ti y Javi, Alejandro y yo nos vamos a encargar de Juan. Está bien, adiós, James. Bye, hermano. beso y Vale, abrazo. Chao. ¡Ay, la rodilla! Vale, vale. Chao. Mira, Ana, entonces, todo lo que James quiera de vitamina le dan. Y nosotros, bien, gracias. Mira, el que amigo Que no, tuyo pero soy que se yo. lo hablaba a todos. Os decía que tengo barritas para todos. No Y él ha no preguntado, pero tienes no sé qué, yo lo que quieras tengo. no fue así exactamente, Jordi. Yo te No voy a fue decir. así, no. Eso es yo. Javi, Tengo que dejarlo. protégeme. Los Defiéndeme. dejo. Dale, yo también. Mira, bueno, adiós, Javi. Ana, cállate ahí. Alejandro, cállate ahí. Javi, Yo me bye, voy. viejo. Adiós, gente. Bye. Bye, viejo. Adeu. Ana, vi el tema de la bota tuya. Ahora te la voy a ver y te voy a decir, yo esa marca la conozco, sé que mucha gente las tiene. Yo personalmente no tengo ninguna experiencia. Que era churriqui, algo así, creo. Chiruca, algo así. Alejandro, ¿tú la conoces? No, yo conozco mucha gente que sí, que la tiene, Ana. Te voy a investigar ahora, que entré llegué a casa, me bañé y me puse en esto, pero ahora lo busco y te comento. Y ya tú sabes, James se va a encargar del equipamiento tuyo porque, Ana, vamos a alta montaña. Un segundo, 464 70 343. Puede que sí. Vale, gracias. Bueno, te vamos Ajá. con un paquete. Ya. Ajá, Ana. Bueno, vamos a ver, Ana. Queremos Dime. saber